Bueno, hola a todos, soy Sergio García de Nevia Health, cofundador de Nevia Health, y bueno, he hecho esta pequeña presentación de la arginasa, puesto que a raíz de un estudio que hice con mi hija, el test proteómico, pues descubrí que tenía una deficiencia en esta enzima y me puse a estudiarla, y al final he descubierto que tiene bastante implicación con el autismo, más de lo que yo me imaginaba en un principio. Entonces, como es una enzima que es bastante desconocida, y bueno, los padres con autismo, con niños con autismo, eh, no la hemos estudiado lo suficiente. Nos hemos dedicado a otros menesteres y a otros estudios biológicos. Pues me he decidido hacer esta presentación y aclarar algunos conceptos que creo que van a ayudaros a comprender muchos procesos o muchos síntomas que tienen vuestros hijos y podrían estar relacionados con la deficiencia de esta enzima. Vamos a ver algunas cositas sobre la arginasa. Va a ser un camino lleno de conceptos médicos, pero que creo que tiene bastante información relevante esta presentación, y haremos un repaso sobre el papel que tiene la arginasa en todo el ciclo metabólico, su relación con el aluminio, con el aluminio, con el sistema inmune, con los parásitos, su relación con los neurotransmisores, que ya ves que está íntimamente relacionada con los neurotransmisores. Haremos un pequeño compendio de lo que es el tratamiento de la deficiencia de esta enzima. Y por último, he hecho una diapositiva resumen de todo lo anterior. Esto es una pequeña introducción. Aquí podéis ver, por ejemplo, el caso de una persona normal que no tiene deficiencia de arginasa, como cuando al ingerir alimentos que son altos en proteínas, de alto valor nutricional, por ejemplo los pescados, la carne, el queso, los huevos, etcétera. Estos alimentos altos en proteínas, al final del proceso se convierten en aminoácidos. ¿Vale? Estos aminoácidos tienen dos rutas. La primera es transformarse en energía mediante la liberación de ATP, y se degradan al final de su ciclo en amoníaco. Y la importancia de la enzima arginasa es que al final del ciclo de Krebs coge este amoníaco y lo transforma en urea, que se elimina por la orina. Este sería un poco un esquema de una persona normal. El que tiene una deficiencia de arginasa coge estos alimentos cargados de proteínas, que se transforman en aminoácidos, se diluyen en aminoácidos. Estos aminoácidos evidentemente se transforman en energía y en amoníaco cuando se degradan, pero lo que ocurre es que la enzima arginasa, este amoníaco, no es capaz de cogerlo debido a que está alterada, ¿no? Con lo cual este amoníaco no puede degradarse y se empieza a acumular en sangre. ¿Qué ocurre? Que empieza a lidiar los problemas de salud, ¿vale? Como modo de resumen, lo primero que me llamó la atención de la enzima arginasa es que, sabéis que su principal misión es catalizar una reacción que es la arginina más H más agua, que se convierte en ornitina y urea. Esto es la fórmula básica del ciclo de Krebs, ¿vale? La arginina más agua, ya lo veremos después, se transforma en ornitina más urea. Como a modo de conocimiento general, diré que la arginasa 1 se encuentra en el hígado y la arginasa 2 se encuentra en el riñón y la próstata. Esto lo digo porque en muchos escritos científicos os hablarán de la arginasa 1 o arginasa 2. Bueno, la diferencia principal es que se encuentran en distintos órganos. ¿Qué produce una deficiencia en arginasa? Bueno, pues el principal síntoma de una deficiencia de la arginasa es que se produce hiperarginemia, ¿vale? Esto es un trastorno del metabolismo de los aminoácidos. No se puede sintetizar los aminoácidos. Entonces, ¿qué produce esto? Bueno, produce primero una discapacidad neurológica que conlleva una dificultad en el aprendizaje.
Hay una pérdida progresiva de los hitos del desarrollo. El niño se desarrolla bien hasta que de momento su desarrollo se ve entorpecido. Incluso hay cierto retroceso. Y también ahí vemos, como ya veremos después, explicaremos perfectamente, que hay un retraso en el crecimiento. Hay una hiperamonemia, es decir, hay un exceso de amonio en sangre. Y por último, también explicaremos cómo esto lleva a una encefalopatía. Ya veremos que esto también produce un edema cerebral, etcétera, etcétera. Y bueno, cuando yo descubrí todo esto, la verdad es que me quedé un poco pensando, digo, bueno, pues esto es la discapacidad neurológica, la dificultad en el aprendizaje, el retraso en el crecimiento, la pérdida progresiva de los hitos del desarrollo, el exceso de amonio en sangre y la encefalopatía. Todo esto son síntomas claros de que síntomas del autismo. O sea, claro, yo que tengo una pequeña con autismo, veo habitualmente cómo se habla en nuestros grupos sobre estos síntomas comunes que tenemos todos los padres que tenemos niños con autismo, ¿no? Entonces, claro, cuando yo descubrí que la arginasa tenía estos mismos síntomas, digo, bueno, pues esto a lo mejor puede estar relacionado. Vamos a empezar a ver un poco el papel que tiene la arginasa en el ciclo de la urea. Esto simplemente va a ser un repaso general. La urea, como ya sabéis todos, es un proceso metabólico en el cual hay una serie de reacciones enzimáticas con el objetivo de eliminar el amonio en sangre, que bueno, que es un potente tóxico cerebral, y que se produce a través de la gradación de los aminoácidos, como hemos visto, ¿vale? Aquí podéis ver, por ejemplo, esto que veis aquí en amarillo, es la mitocondria, ¿vale? Lo que veis aquí en amarillo es la mitocondria, ¿vale? Vamos a hacer un pequeño repaso, tampoco me voy a entretener mucho. Y podéis ver, por ejemplo, que el primer paso es transformar esos aminoácidos en amonio. Luego, la enzima carbamil fosfato sintetasa, que es esta de aquí, todo lo que veis en naranja, los cuadraditos de naranja son enzimas. Esta enzima lo que hace es transformar el amonio y el acetilglutamato en carbamil fosfato, dentro de la mitocondria estamos hablando, ¿eh? Aquí podéis verlo, amonio más acetilglutamato, pues esta enzima lo que hace es transformarlo en carbamil fosfato. El siguiente paso es ya salimos fuera de la mitocondria y lo que hace la ornitina transcarbamilasa, que es otra enzima, es transformar el carbamil fosfato, ¿vale?, junto con la ornitina en otro aminoácido que es la citrulina. Bien, el tercer paso, ya en el ciclo de Krebs, en el tercer paso, es la acción de la arginina succinato sintetasa. Es una enzima que transforma la citrulina más el aspartato en un compuesto que se llama argininosuccinato. Este argininosuccinato es una molécula bastante larga y lo que hace la argininosuccinato liasa es dividirla en dos componentes, en dos aminoácidos que se llaman fumarato y arginina. Ya tenemos aquí la arginina libre, con lo cual iniciaremos ya el último proceso del ciclo de Krebs. Una vez que tenemos la arginina libre, la última enzima en actuar es la arginasa, de la que trata este estudio, y lo que hace es transformarla junto con el agua, por eso dijimos que antes era una enzima hidrolasa, pues que coge la arginina y el agua y la transforma en lo que queríamos, que era la urea y la ornitina. ¿Vale? La ornitina lo que hace es iniciar de nuevo el ciclo de Krebs fuera de la mitocondria. Bien, aquí podemos ver, por ejemplo, que la arginina, que hemos visto antes, al final de un proceso con la enzima arginasa, se transforma en ornitina, en urea, etcétera, etcétera. Y podemos ver que a través de esta arginina, al final de un proceso bastante largo, tenemos un compuesto que se llama alfa-cetoglutarato. Este alfa-cetoglutarato es muy importante puesto que al final es el que desintoxica el cerebro de amonio, ¿vale? Con lo cual es un concepto con el que tenemos que quedarnos, una palabra rara, pero es un concepto importante para aprender, ¿vale?
¿Por qué he puesto esta diapositiva? Bueno, pues la he puesto principalmente para que veáis la importancia del glutamato, puesto que el glutamato es el que al final se transforma en alfa-cetoglutarato. El glutamato es el que coge un amonio junto con histidina y se transforma en glutamato, con lo cual ya está por esta parte está eliminando amonio, o transformándolo, mejor dicho. El glutamato es el que se transforma en glutamina. El glutamato es una molécula tan importante en la desintoxicación del amonio, que sin esta molécula es imposible de que se produzca el ciclo de Krebs. Podéis ver que aquí que la prolina al final también, a través de una serie de enzimas, también se transforma en glutamato. Y bueno, os lo he puesto principalmente para que veáis la importancia que tiene el glutamato en la desintoxicación del amonio en sangre. Como hemos visto, si hay algún problema en alguna enzima, por ejemplo, pues evidentemente habrá una acumulación de glutamato y con lo cual no, a través con el aluminio, no podrá transformarse en alfa-cetoglutarato. Tenemos el pensamiento de que en el autismo el glutamato es nocivo de por sí. En realidad cumple una función, como he explicado, bastante importante, la desintoxicación del amonio. Evidentemente, cuando hay la enzima glutamato deshidrogenasa, hay una deficiencia en esta enzima, o bien la intervención del aluminio impide la formación de alfa-cetoglutarato, habrá una acumulación de glutamato en sangre y es cuando empezarán los problemas de nerviosismo y hiperactividad en los niños, ¿vale? Pero que sepáis que es una molécula esencial. No porque haya glutamato habrá problemas en los niños. El glutamato tiene que haber, ¿vale? Bueno, esta quizás es una de las diapositivas más importantes. Os he puesto aquí en recuadro azul el texto que pone en el análisis de minerales y metales del Dr. Data, que me llamó bastante la atención, puesto que dice: un exceso de aluminio inhibe la formación de alfa-cetoglutarato y da como resultado niveles tóxicos de amonio en sangre. El aluminio se une a bases fosforiladas de DNA e interrumpe la síntesis de proteínas y su catabolismo. Bueno, a mí esto, cuando leí esto, digo, bueno, pues aquí está la relación aluminio-alfa-cetoglutarato, con lo cual estamos hablando de que no solo una deficiencia de arginasa produce hiperamonemia, sino que una inhibición de la formación de alfa-cetoglutarato también produce amonemia. Esto es un poco resumen de lo que he explicado. El glutamato más la enzima glutamato deshidrogenasa se transforma en alfa-cetoglutarato. ¿El alfa-cetoglutarato qué es? Bueno, pues fijaros la importancia que tiene. Elimina el hidrógeno, hace una síntesis de aminoácidos, es antioxidante, detoxifica el cerebro de amoníaco, como he dicho ya 1000 veces. Junto con una molécula de oxígeno, el cuerpo lo convierte en un antibiótico natural. Así que fijaros la importancia que tiene el alfa-cetoglutarato. El alfa-cetoglutarato más la arginina se transforma en arginina alfa-cetoglutarato. Y esto es un componente bastante importante, puesto que a nivel hormonal la arginina alfa-cetoglutarato incide en la secreción de insulina y en la hormona del crecimiento. De aquí os decía antes que había un retraso en el crecimiento. Bueno, pues aquí está la explicación. Si no hay alfa-cetoglutarato, evidentemente no se formarán hormonas del crecimiento y habrá un retraso en el crecimiento. La arginina alfa-cetoglutarato se transforma en dos enzimas esenciales: la arginasa, que es la que estamos viendo en este estudio, y la óxido nítrico sintetasa. Los deportistas, bueno, pues saben que la arginina alfa-cetoglutarato es fundamental para crecer y la utilizan para hacer músculo, ¿no? Entonces la toman como suplemento. Bien, ahora veremos un poco la relación que tiene la arginasa con el sistema inmune. La verdad es que está íntimamente relacionada con el
sistema inmune. Desde antes solo se creía que la arginasa participaba únicamente en el ciclo de Krebs, pero resulta que desde hace unos 20 y tantos años para acá la medicina ha descubierto que la arginasa tiene un papel fundamental en el sistema inmunológico, por una vía que vamos a estudiar ahora, que se llama, ya os adelanto, se llama la activación alternativa del macrófago. Esto no es más bueno, sabéis que la arginina comparte base con dos enzimas que son la arginasa y la óxido nítrico sintetasa. Esto produce una serie de metabolitos en la respuesta inmune, como son la prolina, entre otros, la poliamina, que participa en la inmunosupresión para que el sistema inmune no esté siempre activado, en la división celular, la hidroxilarginina, que es la contraria de la arginasa, ¿vale? Es la inhibidora de la arginasa, y el óxido nítrico. El óxido nítrico, como sabéis, tiene una acción citotóxica frente a células tumorales, es decir, las induce a morir cuando están enfermas, y tiene un papel fundamental en la inflamación. Actualmente existen muchísimos estudios que relacionan el tratamiento con el uso de la enzima arginasa para cáncer o Alzheimer. Están viendo de que, bueno, haciendo uso o inhibiendo la enzima arginasa, resulta que, bueno, están consiguiendo remitir algunos cánceres y detener un poco el Alzheimer, con lo cual se abre una vía de investigación muy interesante. Y aquí os dejo dos estudios que yo he encontrado, pero hay cientos y cientos actualmente. ¿Qué relación tiene la arginasa con los parásitos? Bueno, pues vemos que, por ejemplo, muchos parásitos, una vez que entran dentro del macrófago, ¿vale? Porque los parásitos, para sobrevivir, lo que hacen es meterse dentro de las células para que el sistema inmune no los detecte. Lo que hace el macrófago es inducir a la creación de la vía de la arginasa en lugar de la óxido nítrico sintetasa. ¿Por qué? Porque si al final el macrófago hace lo que tiene que hacer, que es crear óxido nítrico, lo que haría el óxido nítrico es matar al parásito. ¿Y lo que quiere un parásito? Pues los parásitos quieren sobrevivir. ¿Y cómo sobrevive? Bueno, pues lo que hace es inducir al parásito a crear poliamidas para su subsistencia, ¿vale? Hay muchos parásitos, como por ejemplo el Trypanosoma cruzi, la salmonella, muchas más bacterias como el Mycobacterium que no he puesto aquí, la leishmaniosis, la tenia y ciertos elementos se introducen en el macrófago, obligando a utilizar la arginina, que es la base de estas dos enzimas, por la vía de la arginasa, es decir, inducen al macrófago a crear poliamidas a través de arginasa, evitando así la producción de óxido nítrico, que los mataría. Consecuentemente, estos macrófagos tienen disminuida su capacidad para matar todo tipo de patógenos intracelulares, ¿vale? Esto se llama, en la ciencia, activación alternativa del macrófago. Hay cientos y miles de artículos sobre esto, sobre la activación alternativa del macrófago a través de la vía de la arginasa. Aquí he puesto un ejemplo, pero hay, fijaros, si ponéis en Google hay 147.000 resultados. Bien, claro, se podría lanzar la hipótesis de que la inhibición de la arginasa sería beneficiosa para el control de varias enfermedades infecciosas. Por ejemplo, la del Trypanosoma cruzi y las que hemos visto antes, leishmaniosis, etcétera. Lo que pasa es que, claro, no se puede andar inhibiendo la arginasa continuamente, puesto que participa, como hemos visto en el ciclo de Krebs, en un montón de ciclos metabólicos. Es fundamental para la creación primero por la supresión del amoníaco y segundo para la creación de otros aminoácidos diferentes, ¿no? Esto lo que pasa es que
lanzo la pregunta, ¿no? ¿Podría ser una explicación de la infección parasitaria en niños con autismo y la razón de su inmunosupresión? Bueno, pues lo dejo ahí, ¿no? Porque evidentemente si los macrófagos no hacen su función, tenemos un sistema inmune alterado, prácticamente por los suelos, y una infección parasitaria bastante recurrente, como es normal en los niños con autismo. Bien, ¿qué relación tiene la arginasa con los neurotransmisores? Bueno, tiene muchísima relación. Un exceso de amoníaco conlleva por deficiencia de arginasa, conlleva que se disminuya la producción de ATP, ¿vale? Y lo explico. Hay un exceso de amoníaco, existe un mecanismo que se llama mecanismo tamponador de los astrocitos para glutamato-glutamina, y con lo cual disminuye la cantidad de ATP. ¿Qué pasa? Que si el alfa-cetoglutarato se usa como intermediario para la síntesis de glutamato, queda inhibido el ciclo, ¿vale? Y se genera menor cantidad de ATP. Hay una alteración de la transmisión GABAérgica. El GABA se sintetiza a partir de la descarboxilación del glutamato, por lo que al transformarse en glutamina y no en GABA, se altera la transmisión GABAérgica, ¿vale? Hay un edema cerebral y pérdida de funcionalidad, y lo explico. La glutamina es altamente osmótica, permitiendo la entrada de agua en las células de la glía, provocando edema cerebral. Debido a esto, las células de la glía pierden su función, dejando de recolectar los desechos de las neuronas, ¿vale? Con lo cual se acumulan ahí los desechos. Y bueno, la arginasa está muy relacionada con los neurotransmisores, también en la alteración de la serotonina, puesto que el amonio estimula la liberación continua de 5-HTP, de 5-HT. Y por lo cual se acumula mucha serotonina dentro del espacio intersináptico. Por otro lado, hay una alteración de la neurotransmisión glutamatérgica, puesto que el amonio inhibe la liberación de glutamato, con lo cual hay muy poco glutamato, muy poco que se transforma en GABA, y con lo cual se acentúa el edema debido a la retención de este glutamato, ¿vale? Todos estos pues son síntomas, como os habréis dado cuenta de que hay mucha serotonina, una inhibición del glutamato que es tan importante para muchos otros procedimientos metabólicos. Son síntomas recurrentes del TEA. Y bueno, aquí veis una diapositiva que es un poco resumen de todo lo que hemos visto. El amonio, como he dicho, puede causar daño cerebral a través de una serie de mecanismos. El principal es que, bueno, produce un edema y por tanto una encefalopatía hepática, ¿no? Aquí podéis ver un esquema en el cual veis el ciclo del amoníaco en lo que es el astrocito del cerebro, en el cual veis como la glutamina utiliza el triptófano para salir, lo que hemos dicho, para salir de la célula, y a su vez el amoníaco lo que hace es liberar mucha cantidad de triptófano en el espacio intersináptico, ¿vale? Con lo cual la producción de serotonina se ve alterada, aumentando significativamente. Aquí podéis ver, por ejemplo, que el glutamato, lo que hemos dicho, se transforma la glutamina se transforma en glutamato en lugar de GABA, y también altera la relación GABA con glutamato. La glutamina asimismo también produce el edema, lo que hemos estado hablando, y produce por tanto una hipertensión dentro de intracraneal. El tratamiento a la deficiencia de arginasa, yo lo he resumido aquí esquemáticamente, pero aquí habría que calcular dosis. Esto es un poco un esquema general, ¿vale? Lo primero que hay que hacer es una restricción proteica de la dieta. Evidentemente las proteínas son las que al final se convierten en amoníaco y
Y en los casos en lo que hay mucha acumulación de amoníaco, lo que hay que hacer es parar el ciclo y para hacerlo es restringiendo los alimentos que tienen proteína. En segundo lugar, el benzoato de sódico. Yo lo compré, la verdad es que funciona bastante bien. Se lo estuve dando a mi hija. Bajó una cantidad de amoníaco que tenía y funciona muy bien. El fenilbutirato de sodio. Aquí explico un poco que para evitar la acumulación crónica de amonio se pueden usar compuestos capaces de eliminarlo, como el benzoato y el fenilbutirato. El benzoato se combina con la glicina y se excreta en forma de dipuroto por la orina, mientras que el fenilacetato, derivado del fenilbutirato, se combina con la glutamina, formándose fenilacilglutamina, que se elimina en forma no tóxica. Este es sería el ideal, ¿vale? El fenilbutirato. Y luego hay un compuesto que es el N-carbamilglutamato, que es el más importante de todos estos. Este sí realmente tiene una capacidad de desintoxicación del amoníaco bastante alta, y a veces se utiliza solo el carbamilglutamato para eliminar el amoníaco. Lo que pasa es que se complementa el tratamiento con el benzoato y con la restricción proteica, etcétera, etcétera. Pero solamente con el carbamilglutamato ya bastaría como para tratar solo el acúmulo de amoníaco, ¿no? Aquí explico que en personas con deficiencia de N-acetilglutamato sintasa y N-carbamilfosfato sintetasa, que son las dos enzimas, el reemplazo de acetilglutamato con la molécula análoga, carbamilglutamato, puede mejorar los síntomas clínicos de la deficiencia de NGS. Puede ser casi curativo. Por último, vemos la L-carnitina, que facilita el transporte de ácido graso a través de la membrana. La L-carnitina no haría falta en este caso un tratamiento si queremos reducir la cantidad de suplementos, pero sí que es verdad que ayuda a desintoxicar, porque ayuda a los ácidos grasos a que no vean tan afectados por el amoníaco. Y es verdad que facilita el transporte a través de las membranas, sobre todo de la barrera hematoencefálica. Como conclusión esto es un poco un esquema, resumen de todo lo que hemos visto. La arginasa está detrás de muchos problemas metabólicos vinculados con el autismo, con los síntomas del autismo. Según la medicina alopática normal, lo que hay es una alteración genética que produce la deficiencia de arginasa. Bueno, yo diría más bien también que podría ser una alteración epigenética también, pero bueno, solo tienen contemplado hasta ahora la alteración genética pura y dura. ¿Qué produce la deficiencia de la arginasa? Evidentemente hemos visto que produce una supresión inmunitaria a través de la vía de la arginasa, ¿de acuerdo? ¿Os acordáis del esquema del macrófago? En la que la creación de óxido nitroso está inhibida o está dificultada, y por tanto se crea una infección parasitaria. La deficiencia de arginasa hemos visto que crea hiperamonemia, y esa hiperamonemia a través de la contribución del aluminio crea que se inhiba el alfa-cetoglutarato, que es el componente principal para la desintoxicación del amonio en el cuerpo, aparte de otras muchas funciones. ¿Qué ocurre? Que si se inhibe el alfa-cetoglutarato, ya el glutamato no se puede convertir en cetoglutarato, con lo cual empieza a acumularse. Y se produce un desequilibrio en el GABA-glutamato, en el equilibrio GABA-glutamato a favor del glutamato, ¿vale? Con lo cual, si se acumula el glutamato, ya sabemos que hay hiperactividad, los niños se ponen más nerviosos, y a raíz de eso también se produce una encefalopatía, como hemos visto en la anterior diapositiva. También se altera el eje serotoninérgico, produciéndose un exceso de serotonina, como hemos visto, ¿vale? Porque el amonio solo produce que se libere mucha más cantidad de 5-HT o tristófano, con lo cual al final del proceso de conversión en serotonina se va acumulando un exceso de serotonina ahí, ¿vale? Y nada más, agradeceros que habéis llegado hasta aquí, hasta el final. Sé que he sido un poco tocho en algunos momentos,
Eh, pero bueno, soy un padre que estudia algunas cositas de biología. Yo no he estudiado biología, yo no soy médico. Y evidentemente quiero decir que toda la información que está aquí no lo ha dicho un médico, lo he dicho yo, que no soy médico. Soy un padre que simplemente estudia algunas cositas, y si alguno tiene dudas o iniciar un tratamiento de esto o averiguar si su hijo tiene problemas metabólicos como el problema de la arginasa o cualquier otra enzima, lo que tenéis que hacer es acudir a un médico o especialista y hacer los análisis y bueno, y que él os ponga el tratamiento a seguir. Estos son simplemente información recogida de internet y plasmada aquí para que la sepáis, ¿vale? Así que nada, mucha salud y espero que os haya gustado.